Mis padres trajeron una carretilla para ayudarme a mudarme a un pequeño estudio mientras me entregaban los muebles del bebé de mi hermana embarazada. Mamá dijo con firmeza, ella necesita este espacio más que una persona soltera y egoísta como tú. Papá añadió con dureza, las mujeres embarazadas tienen prioridad sobre los niños desagradecidos que no aprecian lo que tienen. Mi hermana sonrió con arrogancia, pues por fin conseguía la casa que siempre me había merecido. Cuando me negué a mudarme, empezaron a empacar mis cosas de todos modos. Papá amenazó, o te vas voluntariamente ahora mismo o te obligará a irte. Llamo a la policía inmediatamente. Soy Brooke, tengo 28 años y llevo 5 años viviendo en casa de mi abuela. Cuando mi abuela Ellen falleció, me dejó la casa en su testamento. No a mis padres, ni para compartirla entre hermanos, en especial conmigo. La casa no es enorme, pero es un hermoso rancho de 3 habitaciones con un gran patio trasero en un vecindario estupendo. Mi abuela y yo éramos increíblemente unidas. Yo era quien la visitaba cada semana, la ayudaba con la compra, la llevaba a sus citas médicas y la acompañaba durante sus últimos meses. Mis padres y mi hermana Natalie la visitaban unas 2 veces al año. Natalie tiene 26 años, está casada con Derek y llevan casi un año intentando tener un bebé. Pongo intentando entre comillas porque Natalie había expresado abiertamente su deseo de quedarse embarazada, específicamente para obtener la atención y la compasión de nuestros padres. Siempre había sido la niña mimada, pero quería consolidar su posición como la favorita de la familia. La situación en la casa había sido una fuente de tensión desde el funeral de la abuela Ellen. Mis padres no paraban de bromear sobre que no necesitaba tanto espacio y que sería perfecto para una familia en crecimiento. Ignoré sus comentarios porque la casa era legalmente mía y yo había estado cubriendo todos los impuestos de la propiedad, los servicios públicos, el seguro y los gastos de mantenimiento mientras vivía allí. Todo cambió el mes pasado cuando Natalie anunció su embarazo. De repente, las bromas se volvieron más frecuentes y mordaces. Mi madre, Susan, empezó a hablar de cómo los bebés necesitan espacio suficiente y de lo egoísta que era para las personas solteras tener casas grandes. Mi padre, Robert, brilló con sus comentarios sobre las prioridades familiares y sobre cómo debería pensar en lo que habría querido la abuela Ellen. La verdad es que sabía exactamente lo que quería la abuela Ellen. Me dijo explícitamente antes de morir que me dejaba la casa porque confiaba en que la cuidaría, pues sabía cuánto la amaba. También mencionó que estaba decepcionada por lo poco que mis padres y Natalie habían participado en su vida. 2 semanas después del anuncio del embarazo de Natalie, al llegar del trabajo me encontré el coche de mis padres en la entrada. No era para tanto, tenían llaves para emergencias. Pero al entrar, me encontré con las salas de medición y tomando fotos. Cuando les pregunté qué estaban haciendo, mamá dijo que solo estaban mirando el espacio y pensando en el futuro. Les dije con firmeza que si querían visitarme, debían llamar primero y que no me sentía cómoda con que midieran mi casa sin permiso. Papá se rió y dijo que estaba exagerando con el tema territorial. Esa debería haber sido mi primera señal de alerta. La semana siguiente, Natalie me llamó llorando. Me dijo que ella y Derek habían estado buscando casas, pero no habían encontrado ninguna que se ajustara a su presupuesto para un bebé. Me preguntó si podía quedarse conmigo temporalmente después de que naciera el bebé. Le dije que con gusto la ayudaría unos días, pero que no me sentía cómoda con un acuerdo a largo plazo. Me colgó. Avanzamos al jueves pasado. Estaba trabajando desde casa cuando oí camiones afuera. Miré por la ventana y vi un camión de mudanzas estacionado en la entrada, junto con el coche de mis padres y el de Natalie. Estaba confundido, pero pensé que tal vez estaban ayudando a un vecino. Entonces mi mamá se acercó a mi puerta y usó su llave para entrar. La siguieron mi papá, Natalie, Derek y 2 chicos de la mudanza. Natalie ya estaba visiblemente embarazada, de unos 6 meses, y tenía una mirada de suficiencia que nunca antes le había visto. Brooke, cariño, tenemos que hablar, dijo mamá con esa expresión de cariño falso que usa cuando quiere algo. ¿Qué pasa con el camión de la mudanza?, pregunté, con un nudo en el estómago. Te encontramos un estudio maravilloso en el centro, dijo mamá, como si anunciara buenas noticias. Es perfecto para una persona sola y el alquiler es muy razonable. La miré fijamente. ¿Disculpa? Papá se adelantó. Natalie y Derek necesitan esta casa ya. Están formando una familia y un bebé necesita espacio para crecer. Esta es mi casa, dije, intentando mantener la voz serena. La abuela Ellen me lo dejó. La abuela Ellen no pudo prever esta situación, dijo mamá con firmeza. Ella necesita este espacio más que una soltera egoísta como tú. Natalie finalmente habló, con la mano apoyada en el vientre. Siempre me ha encantado esta casa, Brooke. Incluso de niños, soñaba con criar a mis hijos aquí. Derek y yo ya hemos medido la habitación del bebé. ¿Qué has hecho? No podía creer lo que oía. La habitación del medio será perfecta para el bebé, dijo Derek, hablando por primera vez. Ya pedimos la cuna y el cambiador. Los entregarán esta tarde. Me sentí como si estuviera en una pesadilla. ¿Encargaste que me trajeran muebles de bebé a casa? A nuestra casa, me corrigió Natalie con una sonrisa burlona. Por fin tengo la casa que siempre me he merecido. Papá se acercó a mí, con la voz cada vez más áspera. Las mujeres embarazadas tienen prioridad sobre los niños desagradecidos que no aprecian lo que tienen.
Llevas 5 años viviendo aquí sin pagar alquiler. Yo no he estado viviendo aquí sin pagar alquiler, grité. He estado pagando todos los impuestos de la propiedad, los servicios públicos, el seguro y el mantenimiento. Esta es mi casa. Ya no, dijo mamá. Ya pagamos el primer mes de alquiler de tu nuevo apartamento. Los de la mudanza están aquí para ayudarte con la transición. Fue entonces cuando me di cuenta de que no te lo estaban pidiendo. Me lo decían. Los de la mudanza ya estaban trayendo cajas, y uno de ellos me preguntó por dónde quería empezar a empacar. No me mudo, dije en voz alta. Esta es mi casa y no me voy a ninguna parte. No me lo hagas más difícil de lo necesario, dijo papá. O te vas voluntariamente ahora mismo o te obligaremos a irte. Natalie estaba radiante de satisfacción. Ya elegí los colores para la habitación del bebé. Estamos pensando en Isiello, ya que aún no sabemos el género. Fue entonces cuando entré en pánico. Saqué mi teléfono y marqué el 911. ¿911? ¿Cuál es tu emergencia? Necesito a la policía en mi domicilio inmediatamente. Mi familia intenta sacarme de mi casa a la fuerza. Mamá palideció. Brooke, cuelga el teléfono. Estás siendo ridículo. Hay gente en mi casa intentando empacar mis cosas y obligarme a irme. Continuó hacia el operador. Soy el dueño legal de esta propiedad y no di mi consentimiento. Papá intentó quitarme el teléfono, pero retrocedí. No me toques. El operador confirmó que la policía ya venía y me pidió que permaneciera en línea. En 10 minutos, llegaron 2 agentes. El agente Logan Pierce era el primero y se puso manos a la obra. ¿Cuál es la situación? Le mostré mi identificación, la escritura de la casa y le expliqué que estas personas habían entrado en mi casa sin permiso y que intentaban obligarme a mudarme. Mis padres intentaron interrumpir, alegando que era un asunto familiar y que tenían llaves, pero el agente Logan Pierce los detuvo rápidamente. Tener llaves no te da derecho a entrar en la casa de alguien sin permiso e intentar sacarlo, dijo con firmeza. ¿Tiene algún documento legal que le dé derecho a sacar a esta persona de su propiedad? Es nuestra hija, decía mamá semanalmente. Eso no le da derecho a entrar a robar en su casa y robarle sus pertenencias, respondió el agente Logan Pierce. Señora, ¿quiere presentar cargos por allanamiento de morada? Miré a mis padres, que ahora parecían asustados en lugar de seguros. Natalie se escondía detrás de Garak, sin ninguna satisfacción. Sí, dije. Quiero presentar cargos. La siguiente hora fue un lío. Despidieron a los de la mudanza inmediatamente. Al parecer, mis padres los habían contratado con engaños, diciendo que ayudaban a su hija con la mudanza. El camión de reparto de muebles para bebé llegó en medio de todo, y los repartidores estaban muy confundidos sobre dónde colocar una cuna y un cambiador. Devuélvanlo, les dije. No llegará ningún bebé a esta dirección. Natalie empezó a llorar. No puedes hacerme esto. Estoy embarazada. Estar embarazada no te da derecho a intentar robarle la casa a alguien, dijo el oficial Logan Pierce mientras conducía. A mis padres los citaron por allanamiento ilegal, intento de robo y allanamiento ilegal. A Natalie y a Garak no los acusaron, pero los expulsaron de la propiedad y les prohibieron regresar. Pero ahí no termina la historia. Ahí es donde empieza la verdadera venganza. Después de que se fue la policía, me quedé sentado en mi sala, temblando de adrenalina y rabia. Entonces me enojé. Estaba furioso. Esta gente había intentado robarme la casa que mi abuela me había dejado expresamente, y actuaban como si me estuvieran haciendo un favor. Llamé al abogado de mi abuela, el señor Thompson, y le conté todo lo sucedido. Estaba furioso. Al parecer, mis padres llevaban meses llamando a su oficina para impugnar el testamento. Les había estado enviando cartas formales explicando que el testamento era irrefutable, pero insistieron. Brooke, dijo, con el intento de hoy de ser considerado maltrato a personas mayores por poder. Están intentando eludir los deseos explícitos de tu abuela mediante la intimidación y la fuerza. Me aconsejó instalar cámaras de seguridad, cambiar las cerraduras y documentarlo todo. Hice todo eso inmediatamente. Pero también hice algo más. Llamé al trabajo de Natalie. Natalie trabaja como enfermera en un hospital local y había hablado mucho en redes sociales sobre su embarazo y lo emocionada que estaba de ser madre. De lo que no había hablado era de su intento de cometer un delito al intentar robarme la casa. No llamé para que la despidieran. Llamé para informarles que había estado involucrada en un asunto legal familiar y que podría necesitar tiempo libre para atender asuntos personales. Expresé mi preocupación por el estrés que esta situación podría causarle durante su embarazo y sugerí que podrían hablar con ella. El Departamento de Recursos Humanos del hospital fue muy comprensivo y sugirió que Natalie se tomara un tiempo libre para atender su emergencia familiar. Cuando Natalie se enteró, se puso furiosa y me llamó gritando que estaba intentando arruinarle la vida. Intentaste robarme la casa, le recordé. Las acciones tienen consecuencias. Luego, llamé al jefe de Derek. Derek trabaja en ventas en un concesionario de autos, y su jefe es muy respetuoso con los valores familiares y la integridad. Le expliqué que Derek había estado involucrado en una disputa legal familiar y que estaba lidiando con algunos desafíos personales. De nuevo, fui muy profesional y expresé mi preocupación por cómo el estrés podría afectar su desempeño laboral.
Al día siguiente, Derek fue citado a la oficina de su jefe para una charla sobre su carácter. Si bien no lo despidieron, lo eliminaron de su lista de clientes premium y revisaron su estructura de comisiones. Pero la verdadera venganza aún estaba por llegar. Mis padres podrían irse al día siguiente, y lo primero que hicieron fue llamarme. Papá estaba furioso. «¿Cómo pudiste hacerle esto a tu propia familia?», gritó. «Intentaste robarme la casa», dije con calma. «¿Qué creías que pasaría? ¿Tus padres?» «Estábamos intentando ayudar». «¿Cometiendo múltiples delitos?» «Eso no es ayuda, es delito». Mamá llamó llorando. «Brooke, por favor, retira los cargos. Piensa en el bebé de Natalie». «Pensé en el bebé de Natalie», dije. «Por eso me aseguro de que aprenda que las acciones tienen consecuencias antes de ser madre». Me colgaron. Al día siguiente, recibí una llamada de su abogado. Quería negociar un acuerdo. Le dije que llamara al señor Thompson. Mientras esperaba el proceso legal, decidí investigar qué había estado sucediendo entre bastidores. Llamé a la vecina de mi abuela, la señora Patterson, quien había sido amiga de la abuela Ellen durante más de 30 años. Lo que me dijo me llenó de emoción. «Ay, cariño», dijo la señora Patterson, «tus padres llevan meses viniendo a casa, desde que Natalie anunció su embarazo. Han estado midiendo el jardín, mirando por las ventanas y haciéndome preguntas sobre el valor de la propiedad». «¿Qué tipo de preguntas?», pregunté. Querían saber si pensaba que la casa era demasiado grande para una sola persona, si me había dado cuenta de que la cuidabas bien, cosas así. Me dio la impresión de que intentaban justificar por qué no debías tenerla. Esto fue peor de lo que pensaba. No habían decidido robarme la casa por capricho, sino que llevaban meses planeándolo. La señora Patterson continuó. «Tu padre incluso me preguntó si creía que tu abuela estaba en plenas facultades mentales cuando hizo su testamento. Le dije que Ellen fue muy aguda hasta el final, y que me dijo específicamente que te dejaba la casa porque eras la única persona que realmente se preocupaba por ella». Le di las gracias a la señora Patterson y colgué, con una mezcla de rabia y reivindicación. Luego llamé al señor Thompson y le conté lo que había descubierto. «Brooke, esto es aún más grave de lo que pensaba», dijo. «Si llevan meses planeándolo y cuestionando la capacidad mental de tu abuela, puede que estén preparando un caso para impugnar el testamento. El hecho de que recurrieran a lo que equivale a un allanamiento de morada sugiere que sabían que no podían ganar en los tribunales». Me aconsejó que documentara todo lo que me había contado la señora Patterson y que averiguara si había otros testigos del comportamiento de mis padres. Pasé los días siguientes llamando a mis abuelas, a otros vecinos y amigos. El panorama que surgió fue demoledor. Mis padres habían estado llevando a cabo una especie de campaña en mi contra, buscando personas que apoyaran su argumento de que no merecía la casa. La señora Judy Collins, que vivía al otro lado de la calle, me contó que mi madre se le acercó mientras estaba haciendo jardinería e intentó convencerla de que los jóvenes solteros no deberían tener casas tan grandes cuando las familias las necesitan. La señora Judy Collins se sintió ofendida por la sugerencia y le dijo a mi madre que no era asunto suyo. El señor Rodríguez, que vivía al lado de ella, dijo que mi padre le había preguntado si alguna vez me había visto descuidando la propiedad o haciendo fiestas desenfrenadas. Cuando el señor Rodríguez dijo que no, que yo era un vecino ejemplar, mi padre pareció decepcionado. La revelación más impactante provino del exmédico de la abuela Ellen, el Dr. Kemp. Me mantuve en contacto con él después de su muerte porque había sido muy amable durante sus últimos meses. Cuando le conté lo sucedido, se puso furioso. «Tus padres llamaron a mi oficina 3 veces intentando que dijera que tu abuela no estaba mentalmente capacitada cuando hizo su testamento», dijo. «Les repetí repetidamente que Ellen estaba completamente lúcida y que su capacidad de decisión nunca estuvo en duda. Incluso sugirieron que usted podría haber influido indebidamente en su decisión». «¿Me acusaron de maltrato a personas mayores?». Me quedé atónito. «Lo insinuaron, sí. Les dije que era completamente falso y que había presenciado de primera mano una relación con Ellen. Eras una nieta devota que respetaba plenamente su autonomía. La doctora que me accedió a proporcionar una declaración escrita sobre el estado mental de mi abuela y mi relación con ella. Esto sería crucial si mis padres intentaran impugnar el testamento en el futuro». Pero el descubrimiento más desgarrador se produjo cuando estaba revisando algunas de las pertenencias de mi abuela en el ático. Encontré una caja con cartas que había escrito pero nunca enviado, una especie de diario en formato de carta. Las más recientes estaban dirigidas a mí. En una carta, fechada apenas 2 meses antes de morir, escribió: «Querida Brooke, sé que tus padres creen que están siendo sutiles, pero no estoy ciega. Veo cómo miran esta casa, como comentan que no cumples con todo este espacio. Quiero que sepas que mi decisión de dejarte esta casa no tiene nada que ver con un favoritismo. Es porque eres la única que entiende lo que significa este lugar. Eres la única que lo ve como un hogar, no solo como un bien». Otra carta, fechada una semana antes de su fallecimiento, fue aún más directa: «Me preocupa lo que pasará después de que me vaya. Tus padres me han estado haciendo preguntas incisivas sobre mi testamento, y sospecho que intentarán impugnarlo. He hablado con el señor Thompson para asegurarme de que todo esté a salvo, pero quiero que sepas que si intentan quitarte esta casa, tienes todo mi apoyo desde el más allá. Esta casa es tuya, Brooke. Lucha por ella».
Al leer esas cartas, sentí la presencia de mi abuela con tanta fuerza que empecé a llorar. Ella sabía lo que se avecinaba y trató de prepararme. Llamé al señor Thompson y le leí las cartas. Estaba asombrado. Brooke, estas cartas son increíblemente valiosas. Muestran el estado de ánimo de tu abuela y su comprensión de las intenciones de tus padres. También demuestran que su decisión se tomó con pleno conocimiento de la dinámica familiar. ¿Podemos usarlos en el tribunal?, pregunté. Por supuesto. Si tus padres intentan impugnar el testamento, estas cartas serán devastadoras para su caso. Con esta nueva información, me sentí más seguro sobre el proceso legal. Pero también sentí una profunda tristeza por cómo mi familia había estado conspirando contra mí mientras celebraba la muerte de mi abuela. La conversación sobre el acuerdo fue interesante. Mis padres enfrentaban cargos graves y su abogado presionaba para que llegaran a un acuerdo con la fiscalía. Pero yo tenía una idea diferente. Le dije al señor Thompson que consideraría retirar los cargos bajo las siguientes condiciones. Mis padres pagarían todas las mejoras de seguridad de mi casa, incluyendo cámaras, cerraduras nuevas y un sistema de seguridad. Cubrirían todos mis gastos legales. Escribirían una carta de disculpa formal reconociendo que intentaron robarme la casa y que sus acciones fueron incorrectas. Asistirían a terapia familiar para abordar su comportamiento. No tendrían contacto conmigo durante 6 meses. Me reembolsarían el tiempo que tuve que ausentarme del trabajo y cualquier otro gasto relacionado con este incidente. Todos firmarían un documento legal reconociendo mi propiedad de la casa y prometiendo no volver a impugnarla. Al principio, se negaron. Papá lo calificó de extorsión. Pero su abogado le explicó que la alternativa probablemente sería la cárcel y antecedentes penales permanentes. Aceptaron el acuerdo. La carta de disculpa fue particularmente satisfactoria. Era un documento formal que debía ser notariado y declaraba explícitamente que habían intentado retirar ilegalmente obras de su propiedad legal mediante intimidación y fuerza, y que sus acciones eran incorrectas, ilegales y perjudiciales. Pero lo mejor estaba por venir. ¿Recuerdan cómo Natalie había hablado abiertamente de su embarazo en redes sociales? Bueno, también había estado publicando sobre el drama familiar y cómo algunas personas no comprenden las necesidades de las futuras madres. Se había presentado como la víctima. Luego publiqué mi propia respuesta en redes sociales con documentación. Incluí fotos de un camión de mudanzas en la entrada de mi casa, copias de los documentos del acuerdo legal y capturas de pantalla de los mensajes de texto que Natalie me había enviado después del incidente, llamándome egoísta y diciendo que había ayudado a ese tipo sola. No mencioné su embarazo ni dije nada cruel sobre ella personalmente. Simplemente expliqué los hechos. Mi familia había intentado robarme la casa, los habían arrestado y ahora intentaban hacerse la víctima en redes sociales. La respuesta fue inmediata y abrumadora. Amigos de la familia, vecinos e incluso algunos compañeros de trabajo de Natalie comentaron su conmoción y me apoyaron. Varias personas dijeron que siempre supieron que Natalie tenía derecho, pero no se habían dado cuenta de que era capaz de algo así. Las redes sociales de Natalie no estuvieron en silencio durante una semana. Luego publicó una disculpa larga y confusa, alegando que las hormonas del embarazo la habían abrumado y que había cometido errores. Dijo que esperaba que yo pudiera encontrar en mi corazón la fuerza para perdonar a mi familia. No respondí públicamente, pero sí comenté en privado que las hormonas del embarazo no te hacen cometer delitos. Las consecuencias de la exposición en redes sociales fueron más graves de lo que esperaba. Varios amigos de la familia me contactaron en privado y compartieron sus propias historias sobre el comportamiento de mis padres y Natalie a lo largo de los años. Al parecer, no era la primera vez que intentaban manipular las situaciones para conseguir lo que querían. Mi prima Rachel, con quien no había hablado en años, me llamó después de ver las publicaciones. Brooke, tengo que decirte algo, dijo. Cuando mi abuela y mi padre fallecieron el año pasado, tus padres llamaron a mi madre para hacerle preguntas detalladas sobre la herencia. Querían saber si había algún problema con el testamento y si alguien había recibido injustamente más que otros. ¿Qué les dijo tu madre?, pregunté. Les dijo que no era asunto suyo y que todos en nuestra familia respetábamos los deseos de la abuela. Pero era extraño, parecían muy interesados en encontrar ejemplos de disputas de herencias. Otra amiga de la familia, la señora Johnson, que conocía a mi abuela desde hacía décadas, pasó por mi casa para ver cómo estaba. Trajo galletas caseras y una información impactante. Tus padres vinieron a verme como un mes después del funeral de tu abuela, dijo. Me preguntaban si creía que Ellen había sido ella misma en sus últimos años. Parecían estar intentando que dijera que estaba confundida o que no pensaba con claridad. ¿Qué les dijiste? Les dije la verdad, que Ellen fue una de las personas más inteligentes que conocí hasta el final. También les dije que me había dicho específicamente lo orgullosa que estaba de ti y que sabía que cuidarías bien de la casa. La señora Johnson hizo una pausa, con aspecto incómodo. Brooke, ¿hay algo más? Me preguntaron si estaría dispuesta a escribir una carta diciendo que la casa me parecía demasiada responsabilidad para alguien de tu edad. Me negué, por supuesto, pero el hecho de que me lo pidieran, que estaban intentando construir un caso, dije, es que la pieza está encajando. Me temo que sí, querida. Creo que llevan planeando esto mucho más tiempo del que te imaginas. Cuanto más descubría las maniobras tras bambalinas de mi familia, más me enojaba.
No solo habían intentado robarme la casa, sino que habían estado intentando sistemáticamente socavar la última voluntad de mi abuela y mi relación con ella. Decidí investigar más. Llamé a la funeraria que se encargó de los servicios funerarios de mi abuela y pedí hablar con el director, el señor Walsh, quien me había acompañado mucho durante esos momentos difíciles. Disculpe la molestia, dije, pero estoy lidiando con algunos asuntos familiares relacionados con el patrimonio de mi abuela. ¿Se comunicaron mis padres con usted después del funeral? El señor Walsh guardó silencio un momento. Probablemente no debería decir esto, pero dadas las circunstancias. Sí, lo hicieron. Llamaron unas 2 semanas después del servicio para preguntarme si había notado algo inusual en el comportamiento de tu abuela durante nuestras reuniones de planificación. ¿Inusual? ¿Por qué? Querían saber si parecía confundida o si había dicho algo sobre cuestionar su testamento. Les dije que Ellen estaba completamente lúcida y muy clara en sus deseos. Hablaba de ti a menudo y con mucho cariño. ¿Preguntaron algo más? Me preguntaron si creía que alguien la había influenciado indebidamente. Les dije que de ninguna manera. Ellen era una mujer de voluntad fuerte que sabía exactamente lo que quería. Después de colgar, me senté en el sillón favorito de mi abuela y recorrí con la mirada la casa que tanto había amado. Cada habitación guardaba recuerdos de ella, y podía sentir su presencia en todas partes. La idea de que mis padres hubieran intentado pintarla como algo confuso o manipulado me repugnaba. Pero también me fortaleció más que nunca a proteger lo que me había dejado. Llamé al señor Thompson y le conté todas las conversaciones que había tenido con familiares, amigos y conocidos. Él estuvo tomando notas durante toda la llamada. Brooke, lo que describes parece una campaña sistemática para construir un caso que impugne el testamento, dijo. El hecho de que cuestionaran la capacidad mental de tu abuela ante varias personas sugiere que buscaban testigos que pudieran respaldar su postura. Pero no encontraron ninguno, dije. Exactamente. Y probablemente por eso recurrieron al allanamiento de morada. Sabían que no podían ganar en los tribunales, así que intentaron forzar la situación mediante la intimidación. ¿Qué implica esto para el caso penal? De hecho, podría fortalecer su posición. Demuestra premeditación y un patrón de conducta diseñado para evadir los procesos legales. El fiscal estará muy interesado en esta información. Pasé los siguientes días recopilando todo lo que había aprendido en una cronología completa. La imagen que surgió fue la de una campaña de un mes de mis padres para encontrar maneras de impugnar mi herencia. Al fracasar, decidieron tomar cartas en el asunto. Lo más inquietante fue darme cuenta de que, mientras yo lloraba la pérdida de mi abuela e intentaba honrar su memoria cuidando su casa, mis padres conspiraban para quitármela. También descubrí que Natalie había estado más involucrada de lo que creía al principio. Al revisar su historial de redes sociales, encontré publicaciones de poco después del funeral de mi abuela Ellen donde hablaba de situaciones familiares injustas y de cómo algunas personas reciben más de lo que merecen. Ya entonces estaba sentando las bases para la compasión pública. También había una publicación de hace 3 meses donde compartió una foto suya escaneando frente a mi casa con un pie de foto soñando con el día en que este sea el hogar de mi pequeña familia. No la vi entonces porque estaba lidiando con el estrés laboral, pero viéndola ahora, era claramente una declaración de intenciones. Cuantas más pruebas reunía, más claro me parecía que no había sido una decisión impulsiva, tomada en un arrebato de ira. Había sido un plan calculado que llevaba meses en marcha. Cuando compartí todo esto con una fiscal a cargo del caso penal, quedó fascinada. Señora Thompson, lo que ha descubierto aquí transforma esto de una simple disputa familiar en algo mucho más grave. Esto demuestra conspiración, premeditación y un intento sistemático de evadir los procesos legales. ¿Eso cambia los cargos?, pregunté. Podría ser. Estamos considerando la posibilidad de añadir cargos de conspiración y posiblemente elevar algunos de los cargos existentes. Las pruebas que ha reunido muestran un claro patrón de intención criminal. Sentí una mezcla de satisfacción y tristeza. Me alegraba que el sistema legal se tomara esto en serio, pero me rompía el corazón que mi familia hubiera sido capaz de tal engaño. Las sesiones de terapia familiar fueron incómodas, pero enriquecedoras. La terapeuta, la doctora Williams, fue muy buena para desmentir las mentiras. Cuando mis padres intentaron alegar que solo intentaban ayudar, les hizo preguntas directas sobre el consentimiento, los límites y la propiedad legal. Ayuda habría consistido en ofrecerse a cuidar a los niños o a llevar la compra para el parto, dijo la doctora Williams. Lo que hiciste fue intentar robarle la casa. Natalie intentó hacerse la víctima, hablando de lo estresante que era estar embarazada y no tener el espacio adecuado para el bebé. El doctor Williams le preguntó por qué se sentía con derecho a la casa de otra persona. No es la casa de nadie, dijo Natalie. Es de la familia. Es la casa Brooks, corrigió el doctor Williams. Ella es la dueña. Tú no. Tu embarazo no cambia la ley de propiedad. Las sesiones de terapia revelaron mucho sobre la dinámica familiar que había llevado a esta situación. El doctor Williams era experto en llegar a la raíz del problema, y lo que emergió fue un patrón de privilegio y manipulación que se había mantenido durante años. En la tercera sesión, el doctor Williams preguntó directamente a mis padres qué les hacía pensar que tenían derecho a decidir dónde viviría Brooks. Mi padre se removió incómodo. Lleva a sus padres. Sabemos lo que es mejor para ella. Tiene 28 años y es dueña de su propia casa, respondió el doctor Williams.
¿En qué momento cree que termina su patria potestad? Mi madre intentó un enfoque diferente. Estábamos pensando en lo mejor para toda la familia. Natalie necesita espacio para el bebé. Natalie es una adulta que puede encontrar su propia vivienda, dijo la doctora Williams. Sus necesidades de vivienda no invalidan los derechos de propiedad de Brooks. El gran avance llegó en la quinta sesión, cuando la doctora Williams le preguntó directamente a Natalie, ¿por qué crees que mereces Brook House? Natalie guardó silencio un buen rato. Finalmente, dijo, porque siempre sentí que Brooke lo tenía todo. Ella era la inteligente, la responsable, la que podía cuidar de sí misma. Sentía que tenía que luchar por la atención. ¿Así que decidiste quitarle su casa? Pensé que si tenía la casa, por fin tendría algo que sería mío. Algo que demostró que yo también era importante. El doctor Williams asintió. Natalie, ¿entiendes que robarle algo a alguien no te hace importante? Te convierte en una ladrona. Las sesiones fueron dolorosas, pero necesarias. Mis padres tuvieron que afrontar el hecho de que habían permitido que Natalie se sintiera con derecho a todo durante años, dándole siempre lo que quería para evitar conflictos. Le enseñaron que si se quejaba lo suficiente, alguien acabaría entrando. También tuvieron que afrontar la realidad de que su favoritismo había sido evidente y doloroso. En una sesión, la doctora Williams les pidió que enumeraran cómo habían apoyado a cada una de sus hijas a lo largo de los años. El contraste era evidente, Natalie había recibido ayuda económica, apoyo emocional y validación constante, mientras que yo esperaba que resolviera las cosas por mi cuenta. Creíamos que Brooke era más fuerte, admitió mi madre. Creíamos que no necesitaba tanta ayuda. Pero eso no significa que no mereciera tanto amor, dijo el doctor Williams con dulzura. Y ciertamente no significa que mereciera que le robaran la casa. La sesión más difícil fue cuando la doctora Williams les pidió que representaran la situación desde mi perspectiva. Hizo que mi padre se hiciera pasar por mí y que mi madre se hiciera pasar por el padre que intentaba robarle la casa. ¿Qué se siente que alguien entre en tu casa sin permiso?, le preguntó el doctor Williams a mi padre. Es una violación, admitió. ¿Y qué se siente que alguien a quien amas y en quien confías intente quitarte algo tan preciado? Duele, dijo en voz baja. Ahora imagina que esas personas son tu familia, y que no solo te quitan la casa, sino que ignoran tu dolor, ignoran los deseos de tu abuela y te tratan como si tus sentimientos no importaran. Mi padre estuvo callado mucho tiempo. Nunca lo había visto así. Ese es el problema, dijo el doctor Williams. Nunca lo habías considerado desde la perspectiva de Brooks. Las sesiones también revelaron el alcance de la planificación de su plan. Durante el interrogatorio del doctor Williams, se supo que mis padres llevaban meses hablando del caso de Brooks. Habían buscado estudios, calculado el coste de la mudanza e incluso buscado trasteros para mis pertenencias. No fue una decisión improvisada, observó el doctor Williams. Este fue un plan calculado para sacar a Brooke de su casa por la fuerza. Creímos que le estábamos ayudando, decía mi madre semanalmente. Al cometer múltiples delitos, preguntaba el doctor Williams. ¿Traumatizando a tu hija? ¿Violando sus derechos más básicos? Las sesiones estaban ayudando, pero también revelaban la profundidad de la disfunción. Mis padres estaban tan centrados en los deseos de Natalie que ignoraron por completo mis necesidades y derechos. Se convencieron de que lo que hacían estaba justificado porque haría feliz a Natalie. En una sesión particularmente reveladora, el doctor Williams le preguntó a Natalie, ¿qué habrías hecho si Brooke se hubiera resistido físicamente a que la sacaran de su casa? Natalie guardó silencio un buen rato. No sé. Supongo que pensé que con el tiempo entendería que era lo mejor. ¿Y si no lo entendía, si se hubiera defendido? Le habríamos hecho entender. ¿Cómo? Natalie no pudo responder, pero la insinuación era clara. Estaban preparados para usar la fuerza si era necesario. El doctor Williams se dirigió a mis padres. ¿Entienden lo que planeaban hacer? Planeaban sacar a su hija de su casa contra su voluntad. Eso es secuestro. La habitación estaba en silencio. Y tú planeabas tomar sus pertenencias y disponer de ellas como quisieras. Eso es robo. Mi padre estaba pálido. Nunca lo habíamos visto así. Porque nunca pensaste en Brooke como una persona con derechos, dijo el doctor Williams sin rodeos. La considerabas un obstáculo para conseguir lo que Natalie quería. Las sesiones continuaron durante los 6 meses completos, y lenta y dolorosamente, mi familia empezó a comprender la gravedad de lo que habían hecho. No se trataba solo de la casa, sino de respeto, límites y decencia humana básica. Al final de los 6 meses, sucedieron cosas interesantes. Mis padres se vieron obligados a reconocer que su comportamiento era abusivo e ilegal. Siempre habían sido manipuladores, pero que un terapeuta les hablara de ello fue revelador. Natalie y Derek habían alquilado un pequeño apartamento que podían permitirse y lo estaban arreglando. Natalie se había visto obligada a afrontar sus problemas de derecho y, de hecho, le iba mejor en el trabajo después de tomarse un tiempo para reflexionar sobre su comportamiento. ¿Y yo? Me iba genial. Mi casa estaba más segura que nunca. Me habían reivindicado tanto legal como socialmente, y había establecido límites firmes con mi familia. El periodo de no contacto terminó oficialmente hace 2 meses, y mis padres llamaron para preguntar si podíamos cenar. Acepté,
pero dejé claro que la conversación sería en mis términos. Hemos aprendido mucho, dijo mamá durante la cena. El doctor Williams nos ayudó a comprender que habíamos traspasado límites importantes. Nos equivocamos, no lo hicimos bien. Nunca debimos haber intentado obligarte a salir de casa. ¿Por qué pensaste que estaba bien?, pregunté. ¿Qué te hizo pensar que podías decidir que necesitaba mudarme? Se quedaron en silencio un buen rato. Por fin, papá habló. Siempre te vimos como alguien fuerte. La que no necesitaba tanta ayuda ni atención. Nos aprovechamos de eso. Permitimos el comportamiento de Natalie porque era más fácil que poner límites, admitió mamá. Pensábamos que si le dábamos lo que quería, sería feliz y dejaría de causar problemas. En cambio, le enseñaste que podía conseguir lo que quería causando problemas, dije. Asintieron. ¿Y qué hay de Natalie?, pregunté. ¿Ha aprendido algo? Está pasando apuros, dijo mamá. El embarazo ha sido difícil y ha tenido que afrontar que su comportamiento casi destruyó a nuestra familia. Quiere disculparse contigo, añadió papá. Pero tiene miedo de que no la perdones. Quizá la perdone con el tiempo, dije. Pero no lo olvidaré. Y no la dejaré volver a mi vida hasta que demuestre que ha cambiado. Natalie me contactó unas semanas después. Me envió una carta larga, no un mensaje de texto ni un correo electrónico, sino una carta escrita a mano. En ella, se disculpaba por intentar robarme la casa y reconocía que su comportamiento había sido incorrecto. Dijo que llevaba años celosa de mí y que se había convencido de que se merecía lo que yo tenía. Ahora me doy cuenta de que la abuela Ellen te dejó la casa porque te la ganaste, escribió. Eras quien la cuidaba, quien la visitaba, quien la amaba. Tenías celos de tu relación con ella, y me equivoqué al intentar quitarte algo que te pertenecía por derecho. También dijo que estaba en terapia y trabajando en sus problemas de derecho. Me preguntó si, tal vez algún día, podríamos volver a tener una relación. Le escribí y le dije que agradecía sus disculpas y que estaba orgulloso de ella por buscar ayuda. También le dije que recuperar la confianza llevaría tiempo y que dependería de sus acciones, no solo de sus palabras. Por ahora, sigo viviendo en mi hermosa casa, la que mi abuela me dejó porque sabía que la amaría y cuidaría. He plantado un huerto en el patio trasero, algo que la abuela Ellen siempre quiso hacer, pero nunca tuvo la energía para hacerlo. Creo que le habría encantado. Aprendí mucho de esta experiencia. Aprendí que la familia puede ser tóxica y que la sangre no da derecho a abusar de ti. Aprendí que defenderse da miedo, pero es necesario. Y aprendí que, a veces, la mejor venganza es simplemente negarse a ser una víctima. Mis padres y yo ahora tenemos una relación cautelosa. Cenamos una vez al mes y han respetado mis límites. Nunca más han insinuado que deba renunciar a mi casa ni que Natalie la merece más que yo. Natalie tuvo a su bebé hace 2 meses, una niñita sana llamada Emma. Le envié un regalo, una preciosa manta de bebé que tejí yo misma. Todavía no conozco a Emma, pero quizá algún día la conozca. Si Natalie sigue trabajando en sí misma y respeta mis límites, quizá podamos volver a tener una relación. ¿Pero la casa? La casa es mía. Fue el regalo de mi abuela y se queda donde debe estar. En mi nombre, bajo mi cuidado, llena de amor y respeto por la mujer que la hizo posible. ¿Y si alguien vuelve a intentar robarlo? Bueno, ahora tengo cámaras de seguridad, un gran abogado y la certeza de que soy lo suficientemente fuerte para luchar por lo que es mío. A veces, la mejor venganza es simplemente no dejarse avasallar. Y a veces, solo a veces, la justicia prevalece.